Mi novia me engañó con mi mejor amigo mientras yo realizaba un viaje de negocios. Tiempo después, ejecuté mi venganza y destruí sus vidas por completo. Hola Reddit. No pensé que algún día escribiría esto, pero necesito sacarme esta historia del pecho antes de que me consuma por completo. Soy un hombre que ha vivido demasiadas pérdidas, y aunque pensaba que ya nada podía derrumbarme, la traición que viví después me demostró que siempre hay un golpe más esperando. Esta es la historia de cómo todo comenzó y cómo descubrí que incluso las personas que te devuelven la esperanza pueden destruirte sin pensarlo dos veces. Elena y yo crecimos en un pueblo grande, de unos 30.000 habitantes. Nos conocimos siendo muy pequeños, alrededor de los 6 o 7 años, aunque no recuerdo la edad exacta. Desde entonces fuimos prácticamente inseparables. A los 16 empezamos a salir, y cuando cumplimos 18 nos mudamos a una ciudad a solo unas horas en auto por motivos de trabajo. A los 20 nos casamos y compramos nuestra primera casa. A los 22 descubrimos que ella estaba embarazada de un niño. Fue entonces cuando llegó la tragedia. 5 semanas antes de que ella tomara su licencia por maternidad, una enorme unidad de estanterías se desplomó y la aplastó. Me informaron que tanto ella como el bebé no lograron sobrevivir al accidente. Recuerdo que, cuando me llamaron, mi mente simplemente se apagó, no entendía nada, no podía procesar que una decisión tan estúpida hubiera destruido todo mi futuro en cuestión de segundos. 2 de sus compañeros también resultaron heridos, uno quedó paralizado y al otro tuvieron que amputarle una pierna. La empresa para la que trabajaba, en un intento miserable de recortar costos, decidió seguir usando estanterías antiguas que ya habían sido declaradas inseguras, en lugar de reemplazarlas. Todavía no he podido perdonar a los ejecutivos y al personal de gestión que tomaron esa decisión, porque su negligencia no solo apagó la vida del amor de mi vida, sino que también puso fin a la vida de nuestro hijo que estaba por llegar, arrancando de raíz la familia que estábamos a punto de formar. Poco después me informaron que tenía que decidir qué hacer respecto a lo que la compañía llamaba compensación, pero que para mí no era más que dinero manchado de sangre. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda. Yo, en cambio, estaba decidido a llevar todo hasta las últimas consecuencias. Y para aclarar, esto todavía no es la venganza de mi historia, solo parte del trasfondo. Afortunadamente, por la cobertura mediática del caso y la presión de varios políticos, el proceso avanzó rápido en los tribunales, duró unos 3 años y terminó con pagos cercanos a 10 veces lo que habían ofrecido al inicio. También se les impusieron numerosas multas por violar normas de salud y seguridad laboral, varios ejecutivos fueron despedidos y otros incluso encarcelados. Quizás algún día cuente esa historia con más detalle, cuando me sienta listo para ello. Durante ese periodo yo seguía trabajando en telecomunicaciones. Mi madre, bendita sea su alma, se mudó conmigo para ayudarme mientras atravesaba todo aquello. Creo que me habría derrumbado sin su apoyo constante. Fue por entonces que me ofrecieron un ascenso, aunque implicaba viajar mucho dentro del estado. Solicité una oficina en la sucursal de mi pueblo natal, porque quería atender no solo los asuntos del estado, sino también los de mi propio pueblo, donde no había ningún representante local. Aceptaron mi petición. Después de unos meses, me adapté a un ritmo de trabajo que alternaba entre 1 o 2 semanas en la oficina de la ciudad, una semana en mi pueblo y otra semana o 2 recorriendo el resto del estado. Después de un año decidí comprar una casa en mi pueblo, para no tener que quedarme en la de mis padres cada vez que regresaba y poder moverme con más libertad. Esto será importante más adelante en la historia. Pasaron cerca de 4 años hasta que todo realmente comenzó. Había vuelto de uno de mis viajes un viernes y estaba revisando algunos pendientes en mi oficina cuando Marcos, el director gerente de la sucursal, entró. También habíamos crecido en el mismo pueblo, aunque asistimos a escuelas distintas y desde que regresé, desarrollamos una amistad muy cercana. Me preguntó cómo iba todo y luego si quería ir esa noche a una fiesta en su casa. Era un aviso corto, pero acepté, sentía que unas copas con amigos me vendrían bien. Fue allí donde Marcos me presentó a Adriana. Era una nueva contratada en la sucursal de mi pueblo y estaba conociendo a todos, ya que también era nueva en la zona. Nos llevamos bien de inmediato, por muy cliché que suene. Fue casi como si viera a Elena reflejada en ella. No los aburriré con detalles, pero después de 2 años de relación decidimos dar el siguiente paso y Adriana se mudó a mi casa en el pueblo. Hasta ese momento todo había ido realmente bien. Adriana y mis padres se llevaban de maravilla, y los padres de Elena también la aprobaron y se alegraron de que alguien lograra devolverme la felicidad que Elena me dio en vida. Todo marchó sin problemas durante cerca de un año, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Las llamadas por Skype se cortaban de repente. Algunos vecinos me comentaron que un auto, descrito exactamente como el de Marcos, se veía estacionado en el callejón trasero cerca de mi casa cada vez que yo estaba fuera. También encontré ropa en mi armario que no era mía. Todo apuntaba a que ella me estaba engañando, pero Adriana insistía en que no pasaba nada. Dijo que Marcos iba ocasionalmente para hablar de negocios,
pero que nunca se quedaba a dormir. Yo lo atribuía a que estaba siendo paranoico y seguía adelante como si no hubiera problema, aunque la sensación de que algo no encajaba nunca desapareció. 6 meses después descubrí que me había estado mintiendo. Había cerrado un contrato grande con una nueva compañía y las negociaciones terminaron antes de lo previsto, así que, en lugar de quedarme unos días más, decidí comprar un vuelo temprano para volver a casa y sorprenderla. Horas después, ya conduciendo por mi pueblo, entré por el callejón detrás de mi casa para que nadie me viera y así sorprender a Adriana. Sin embargo, una parte de mí sentía curiosidad por saber si ese auto misterioso estaba allí. Y efectivamente, había un vehículo bloqueando la entrada trasera. Me confundí al principio, pensando que quizá algún vecino lo había estacionado ahí sin cuidado, pero pronto me di cuenta, era sin duda, el auto de Marcos. Si no fuera por la cerca de privacidad que había instalado años atrás, podría haber pasado de largo mi propia casa sin notarla. Me detuve detrás del auto de Marcos, bajé y pensé que era extraño verlo allí tan tarde, considerando que Adriana siempre juraba que él ya se había ido a esa hora. Mientras me acercaba a la parte trasera de la casa, vi algo que hizo que el estómago se me hundiera. En mi cocina, Adriana y Marcos estaban teniendo relaciones sin ningún disimulo. Me quedé paralizado. El tiempo se detuvo. Allí estaba mi amigo cercano, acostado en mi mesada de cocina con mi novia, besándola y tocándola como si fuera lo más normal del mundo. No sabía qué hacer. Miles de preguntas me golpearon la mente al mismo tiempo. ¿Era real o estaba teniendo una pesadilla? ¿Por qué estaban haciendo eso en mi casa? Sintiendo que todo dentro de mí se quebraba, me di la vuelta y me fui sin que me vieran. Me senté en mi auto durante lo que pareció una eternidad. Lloré descontroladamente, pero la tristeza se transformó rápido en ira, la misma ira profunda que sentí hacia los responsables de la muerte de Elena. Quería herirlos de verdad. Y aunque soy pacifista y no creo en la violencia, en ese momento supe que iba a castigarlos y destruir sus vidas. ¿Y qué mejor momento para empezar que ese? Moví el auto callejón abajo, lo suficientemente lejos de mi entrada como para seguir viendo el vehículo de Marcos, y regresé caminando hasta la puerta desde donde podía ver el interior de la casa. Entonces llamé al teléfono de Adriana. Seguían teniendo sexo cuando sonó. Ambos miraron la pantalla e hicieron una doble mirada al ver mi nombre. Vi claramente que ella dudó si contestar, pero dejaron que sonara hasta que se cortó. Unos momentos después, volvieron a lo suyo. Marqué otra vez. Esta vez sí contestó. Apenas escuché su voz, colgué y me dirigí de inmediato a mi auto. Tan pronto como llegué, ella me devolvió la llamada. Quiso saber por qué estaba llamando tan tarde, y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y no quería asustarla entrando sin avisar. Obviamente estaba impactada, aunque trató de sonar feliz de que yo estuviera regresando. La llamada terminó rápido después de que dijo que iba a levantarse y ponerse algo de ropa. Le dije adiós y colgué. Unos minutos después, Marcos salió disparado por la puerta, todavía medio desnudo, y se lanzó a su auto para irse manejando como alma que lleva el diablo. Sonreí un poco al imaginar el terror que ambos debieron sentir al estar tan cerca de ser descubiertos. Esperé unos instantes antes de mover mi auto al mismo lugar donde él había estado estacionado minutos antes. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, y no fue hasta que Adriana estuvo completamente dormida que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo. No podía dormir. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. Y planifiqué mi venganza. Decidí castigarlos por separado, pero destruir a ambos. Sabía que Marcos tenía un consumo de sustancias ilícitas, nada extremo, pero sí algo que mantenía muy en secreto. Me enteré por accidente al ver varias de estas sustancias en su casa, fingí no haber visto nada cuando él trató de ocultarlo. Empecé a contactar, de forma muy discreta, a algunas personas que había conocido durante mis viajes de trabajo, gente casi anónima, pero con conexiones en ambientes menos limpios, y realicé consultas cuidadosas hasta conseguir pequeñas cantidades de sustancias ilícitas que no levantaran sospechas. Unos días después ya tenía un alijo decente, suficiente para que mi plan funcionara. Cerca de un mes después invité a varios amigos, incluido Marcos, a una barbacoa en mi casa. Una vez que me aseguré de que estuviera bien alcoholizado, le dije que se quedara a dormir allí. En las primeras horas de la mañana, tomé las drogas y algunas de mis pertenencias personales y las escondí en distintos lugares de su auto, dejando el mayor cargamento en el compartimento de la rueda de repuesto. Estaba seguro de que no lo descubriría en los próximos meses, tiempo suficiente para que el resto del plan hiciera efecto. Cerré el auto y regresé a dormir. También coloqué más drogas y algunos objetos personales míos en su casa después de llevarlo, ya que estaba demasiado ebrio para conducir. Unos días después escenifiqué un robo rompiendo el panel trasero de la puerta que daba a mi cocina y dejándola entreabierta antes de volver a la ciudad para tomar un vuelo. Cuando aterricé, tenía varios mensajes, uno de mi madre, claramente angustiada, diciendo que había encontrado la puerta trasera rota y llamó a la policía, otro de Adriana llorando,
y uno de la policía local pidiéndome que los llamara. Tras responder a todos, informé a la policía que estaba fuera por trabajo y que regresaría la semana siguiente para hablar con ellos. Mientras yo estaba fuera, pedí a Adriana que se quedara en casa de mis padres hasta mi regreso y le pedí a mi padre que coordinara con una empresa local de seguridad la instalación de cámaras y un sistema de alarma, después de obtener la autorización de la policía para no afectar la escena del supuesto crimen. Cuando volví, actué como correspondía. Dios mío, no puedo creer que esto haya pasado. ¿Por qué alguien haría algo así? Después de hacer una revisión minuciosa por toda la casa, constatando que los objetos que yo mismo había sacado efectivamente faltaban, y tras presentar el informe policial, la empresa de seguridad nos explicó a Adriana y a mí cómo funcionaban las cámaras y el sistema de alarma. Entonces llegó la pregunta que estaba esperando: ¿qué pasaba si necesitábamos privacidad para ciertos asuntos y no queríamos que se grabara nada? Ella fingió un poco de timidez al preguntarlo, pero yo sabía exactamente por qué lo hacía. El técnico nos aseguró que era una pregunta muy común y desde la computadora de la casa, nos mostró cómo pausar la grabación de cámaras específicas si queríamos tener cierta intimidad sin que quedara registrado. Eso, según dijo, era para proteger nuestra modestia. Mientras acompañaba al técnico hacia la salida, le pregunté si, cuando las cámaras se apagaran, podría enviarse alguna notificación como medida de seguridad. Él regresó adentro, me ayudó a configurar alertas por correo electrónico y se marchó poco después. Perfecto. Ahora lo único que tenía que hacer era esperar. En esta etapa acudí a un foro legal en línea para pedir orientación sobre un par de leyes de mi país. Necesitaba confirmar que la siguiente fase de mi plan podía hacerse dentro de lo legal y asegurarme de que no estaría obligado a entregarle dinero ni bienes a Adriana. No sabía si nuestra relación calificaba como una unión de hecho, y siendo yo el único beneficiario de la herencia de Elena, no quería encontrarme con la sorpresa de que Adriana pudiera reclamar parte de ese patrimonio. Un enorme agradecimiento para quienes me atendieron allí, porque me ayudaron a contactar a un excelente abogado. Él me aseguró que, aunque Adriana y yo llevábamos alrededor de 4 años juntos, no habíamos convivido el tiempo suficiente como para ser considerados pareja de hecho. Además, el hecho de que yo pagara absolutamente todos los gastos de la casa donde ella vivía, y que no pagara alquiler, demostraba que no tenía base legal para reclamar nada en mi contra. Aún así, para cubrirnos ante cualquier eventualidad, el abogado redactó un documento que consideré prácticamente blindado por si surgían problemas legales. La semana siguiente, mi empresa se acercó a mí con una propuesta, un ascenso que implicaba mudarme de regreso a la ciudad para dirigir el equipo del que formaba parte. Esto significaba que ya no tendría que viajar tanto y estaría mayormente en una sola ubicación. Además, gracias al éxito de mi gestión en el pueblo, estaban considerando asignar entre 3 y 5 representantes que rotaran entre los pueblos grandes cercanos, incluido el mío, pasando 1 o 2 semanas en cada uno como parte de mi equipo. Acepté de inmediato e inicié el proceso de transferencia, que tardaría unas 6 semanas. Perfecto, tiempo más que suficiente para reunir toda la evidencia que necesitaba. Cuando regresé a mi pueblo la semana siguiente, comencé a ejecutar la siguiente fase del plan. Le pedí a Marcos que aprobaba una semana de vacaciones para Adriana dentro de 2 semanas. Le dije que quería enviarla a ella, y quizás a 1 o 2 amigas, a un retiro antes de tomar la decisión más grande de mi vida por segunda vez. Él se emocionó, me dio un abrazo enorme y me felicitó por estar listo para dar el gran salto otra vez. Yo lo abracé con fuerza también, aunque no por las razones que él creía en ese momento. Aprobó la solicitud y reservó la semana para mí. Le pedí que no dijera nada a nadie, porque quería que fuera una sorpresa. Sabía que aún así el rumor correría como fuego por la oficina, y precisamente ese era el efecto que buscaba. Esa noche le dije a Adriana que había reservado para ella y 2 amigas una semana completa en un resort spa tropical, con todos los gastos pagados y sin preguntas. Solo tenía que elegir a 2 personas y prepararse para la sorpresa más grande de su vida al volver. Gritó como una niña a la que acaban de decirle que puede quedarse con todos los dulces de la tienda. Luego le expliqué que la semana siguiente la pasaría en la ciudad preparando la presentación para uno de mis clientes más importantes, y que necesitaría parte de mi equipo antes de viajar de nuevo. Le dije que no estaría en casa hasta el lunes, justo cuando ella se marchaba, así que no podríamos vernos. Pareció decepcionada, pero le aseguré que valdría la pena cuando regresara del viaje. Lo que omití decirle fue que había decidido tomar 2 semanas de vacaciones al otro lado del país, para prepararme mentalmente para la tormenta de mierda que iba a desatarse en cuanto ella pusiera un pie en el avión y también para disfrutar de mi primera etapa de libertad. 2 domingos después, tomé un vuelo de regreso y empecé a conducir hacia mi casa. Al llegar, hice una revisión rápida del lugar y como era de esperarse, el auto de Marcos estaba allí, igual que la primera noche en que los descubrí. Estacioné un poco más atrás y revisé las cámaras, ambos dormidos en mi cama. Nada sorprendente,
considerando que los había grabado haciendo lo mismo prácticamente todos los días durante las 2 semanas que estuve fuera. Entonces hice mi primera llamada a la policía, ocultando mi identificador de llamadas. Les dije que era un vecino y que había visto a alguien merodeando dentro de su auto en el callejón detrás de mi casa, pasando cosas por la ventana a otros vehículos que pasaban, y mirando hacia mi jardín. Que me preocupaba que estuviera vendiendo drogas o intentando entrar a alguna propiedad. Les di el número de matrícula y una descripción. Dijeron que enviarían una patrulla en unos minutos, les agradecí y colgué. Luego llamé a Adriana y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa, que sabía que ella volaba al día siguiente, pero que quería desesperadamente sorprenderla. Ahora, cuando miro la grabación de esa noche, todavía me río del caos que se armó en cuestión de segundos, me sorprende no haber escuchado nada. Marcos salió a toda velocidad por la puerta trasera, medio vestido, y corrió a su auto. En ese punto no podría haber pedido una escena más perfecta. Justo cuando él aceleraba para escapar, una patrulla dobló la esquina detrás de mí, lo vio salir disparado y comenzó a perseguirlo. Después de estacionar, entré y saludé a una Adriana poco entusiasmada. Hicimos lo típico de una pareja que se reencuentra, y ella se volvió a dormir rápidamente. Yo, en cambio, no pude pegar un ojo en toda la noche. Al día siguiente, Adriana y sus amigas subieron al auto que las llevaría al aeropuerto. Una vez que se fueron, esperé unas horas y comencé a ejecutar mi plan. Llamé a un amigo que trabajaba en mudanzas y me disculpé por el aviso tardío, pero necesitaba que empacara y trasladara mis cosas el viernes. Acordamos una hora y le pedí que algunas cajas debían ir a una bodega de almacenamiento, me dijo que no había ningún problema. Entonces empecé a empacar todas las pertenencias de Adriana. Más tarde ese mismo día recibí una llamada de la policía. Querían que pasara por la comisaría para identificar algunos objetos recuperados de un sospechoso la noche anterior, ya que coincidían con la descripción de las pertenencias que yo había denunciado como robadas. Sonreí para mis adentros, satisfecho de que mi plan contra Marcos estuviera dando frutos, y les respondí que pasaría pronto a recogerlas. Por supuesto, cuando llegué, algunos artículos aún no aparecían, ya que era muy probable que todavía estuvieran en su casa y la policía no había registrado el lugar. Pero lo más comentado era cómo lo habían detenido la noche anterior. Según me dijeron, cuando la patrulla comenzó a perseguir a Marcos, él intentó hacerse el tranquilo, convencido de que no tenía nada que temer. Sin embargo, durante la inspección del vehículo, los agentes empezaron a revisar compartimentos que él ni siquiera recordaba que existían. Fue entonces cuando, al desmontar la cubierta de la rueda de repuesto y revisar otros huecos internos, encontraron pequeñas cantidades de sustancias ilícitas cuidadosamente ocultas. Dicen que su expresión pasó de arrogancia a puro desconcierto en cuestión de segundos, sin entender cómo había llegado todo eso allí. A esas alturas, el pueblo entero estaba revolucionado con la noticia. Los escándalos no duran mucho en silencio. Marcos fue humillado públicamente y despedido de inmediato por posesión de sustancias ilícitas y bienes robados. Nuestros respectivos jefes, en nombre de la empresa, me ofrecieron una disculpa formal durante la semana. Esa noche fui a casa de mis padres y hablé con ellos y con los padres de Elena. Les conté lo que había ocurrido, omitiendo ciertos detalles, y les dije que me mudaría de vuelta a la ciudad tras mi ascenso, y que Adriana no sería parte de mi vida. Al principio estuvieron molestos porque no les había contado antes lo que estaba pasando, pero terminaron contentos de que estuviera manejando todo con madurez y sin rebajarme al nivel de los demás, aunque no estuvieron del todo de acuerdo con que simplemente dejara a Adriana sin explicación. Después de algunas copas, risas y lágrimas, regresé a casa. El viernes por la tarde, tras una semana cargada de trámites, organizar a los limpiadores para la semana siguiente, coordinar con la inmobiliaria para poner mi casa en alquiler y terminar varias tareas en la oficina del pueblo, empaqué mis cosas, cargué el auto, pasé por casa de mis padres para despedirme y emprendí el camino. Antes de irme, preparé un sobre grande con toda la evidencia del engaño de Adriana, junto con una carta y los documentos legales que mi abogado redactó, donde se establecía que tenía prohibido contactarme y se detallaba cómo podía recuperar sus pertenencias, las cuales dejé en un almacén a su nombre. Luego llevé el sobre a una empresa de mensajería privada que ofrecía entregas directas a los clientes. Les di el nombre completo de Adriana, el del resort donde estaba alojada y autoricé que lo entregaran en recepción para que se lo hicieran llegar de inmediato. Una vez confirmado el envío, subí al auto y conduje de vuelta a la ciudad sin mirar atrás. El domingo me desperté con varias llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Al parecer, el sobre llegó a sus manos en el resort más rápido de lo que esperaba, y en cuanto leyó la carta y vio la evidencia, tomó el primer vuelo de regreso. Cuando llegó al pueblo y encontró la casa vacía con un cartel de "se alquila" en la entrada, perdió por completo el control.
Para rematar su sorpresa, al preguntar por sus pertenencias descubrió que todo lo suyo estaba embalado y guardado en un almacén a su nombre, con las instrucciones necesarias para retirarlo. Eso fue lo único que obtuvo de mí, exactamente lo que le pertenecía y nada más. En pánico, fue a casa de mis padres, quienes le cerraron la puerta en la cara sin darle explicación alguna. Después empezó a llamar desesperadamente a todo el mundo, intentando entender qué había pasado, hasta que finalmente me inundó el teléfono con mensajes llenos de insultos y acusaciones absurdas, que yo había arruinado su vida, que había sido una trampa, que era un monstruo. Por un momento pensé que aparecería en mi puerta, pero nunca ocurrió. Al final, cada uno terminó exactamente donde tenía que estar. Ellos en su propio desastre, y yo lejos, sin deberles una mirada más. No voy a fingir arrepentimiento ni moralidad barata, hice lo que tenía que hacer y punto. Ya no tienen espacio en mi vida, ni en mis pensamientos, ni en nada que me importe. Lo que queda ahora es seguir adelante a mi manera, con la satisfacción tranquila de saber que, esta vez, nadie salió impune. Y con eso, termino esta historia. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.